Ventanas. Estamos en nuestra primer clase de teontología. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre Dios. Teo, Dios, logía, ciencia. ¿Sí? La ciencia acerca del estudio, el estudio sobre las cosas de Dios. Y vamos a estar abriendo entonces el screen acá, en los Power que estuvimos armando para la clase. Vamos a agrandarlos, visualizarlos, que quede toda la pantalla para que lo puedan ver bien. ¿Dónde está? Página, bueno, sí, normal. ¿Lo están pudiendo bien? Presentación con diapositivas. De nuevo al... No, debe estar ahí la pantalla ahí medio cerrada porque estás acá todavía. Yo te veo. Está Tobías, acá se ve Tobías ayudando a arreglar. Bueno, teontología, la existencia de Dios. De eso es de lo que vamos a estar hablando. Yo voy a poner para que se vean todos. Y cualquier preguntita que quieran hacer por ahora, pónganla en el chat. Voy a tratar de abrir el chat acá. Vamos a ir avanzando. La abuela no está. Se salió. Bueno, seguimos. Lo importante es que estamos acá conectados. Hice un pequeño gráfico, quería hacerlo más grande, pero no me salió. La cuestión de la existencia de Dios, y lo separé en tres. Ahí estamos con Alicia. En este triángulo, donde el primer conito es Dios, el segundo el universo, y el tercero son los seres creados. ¿Ok? No sé si habrán escuchado, muchos de nosotros escuchamos, inclusive en oraciones, en prédicas, hablando de Dios como el arquitecto del universo. Y la cuestión de la teontología para nosotros, desde nosotros, o esta materia para estar estudiándola, no sería el enfoque el hecho de estar justificando la existencia de Dios, sino que vamos a encararlo desde el lugar de cómo presentarlo a Dios, porque nosotros partimos de la base de que creemos en Dios, ¿sí? Una de las cosas que Pablo le explica a los tesalonicenses, en la carta a los tesalonicenses, es acerca de que la fe no era para todos, o sea, muchos por más que argumentemos, no iban a creer, ¿sí? Pablo explica la fe, que la fe no es para todos, que no es de todos, sino que los que creen a los tesalonicenses es un don de Dios, habla del don de Dios. Entonces es algo que nosotros podemos pedir inclusive, porque ahí hablamos de las medidas de la fe, ¿no? Hay gente que cree de una manera abismal, que vos decís, guay, quisiera tener esa fe, eso es un don de Dios. Pero la actitud de creer, la decisión que yo tomo de creerle a Dios, de creer en la existencia de Dios, es una decisión que yo tomo, ¿ok? Y a partir de ahí, ¿cómo convenzo? Vamos a ver un poquito de ese proceso, de cómo argumentar para que la gente pueda, qué cosas podría decir yo para que alguien pasara a creer. Entonces, nosotros, como habíamos dicho, partimos de la base de que simplemente Dios existe. Nosotros, los que estamos participando o llegamos a estudiar teontología es porque creemos en Dios y queremos conocerlo más. ¿Sí? El que pasa a estudiar la ciencia de Dios, el que pasa a dedicarse a estudiar al Dios Todopoderoso en profundidad es porque ya le creyó. ¿Sí? Entonces decide conocerlo más, decide avanzar hacia Él. Y obviamente quiere, una de las cosas que estamos hablando, que quiere saber presentarlo. ¿Cómo explico yo acerca de Dios? Entonces, el versículo que vamos a compartir está ahí en Hebreos 11:1, que habla de esta convicción. Estamos diciendo que lo que dice Hebreos es eso, la fe es la firme convicción de las cosas que no veo, pero creo, simplemente yo lo decidí creer, aunque no lo vea, ¿sí?
¿Cómo sabemos que Dios existe? Entonces esta clase se trata de saber presentar a Dios, no es para convencernos a nosotros de que existe. Dios no espera que sometamos nuestra fe a Él sin razonamiento, sino que los límites de nuestra razón hacen de nuestra fe una necesidad. Esta es una frase de Agostino que prácticamente nos ubica en una base, decir, bueno, a partir, o sea, Dios no espera que, ¿vieron cuando Romanos dice que presentemos a Dios un culto racional? Dios realmente espera que no nos movamos solo por emoción. Tampoco no espera que nosotros anulemos la emoción como algunos quieren argumentar. De hecho, se predica en algunas iglesias que se dicen cristianas, ¿sí? Se predica que la fe no es emocional, que es inteligente, y pretenden anular una de nuestras áreas. Nosotros fuimos hechos tripartitos como el mismo Dios, que es tripartito, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, espíritu, alma y cuerpo. En ese orden sería el orden correcto. Pero la realidad es que nosotros decidimos creer en Dios. A partir de ahí, a partir de esa decisión, el mismo Dios se presenta y se nos revela, y el Espíritu Santo es quien se encarga, eso lo vamos a ver al final de la clase, de convencernos de las cosas de Dios. Pero la realidad es que lo que dice acá Agostino es que Dios realmente quiere que tengamos una vida equilibrada, por eso también dice la palabra que nosotros necesitamos crecer no solamente en gracia, que es la presencia de Dios, sino que en conocimiento también. Tiene que haber esa búsqueda constante en el equilibrio, en crecer en todas las áreas, ¿sí? Yo tengo que conocer a Dios, tengo que crecer en esto de pasar tiempo con Él y conocerlo por experimentar su presencia, pero también necesito conocer su palabra para saber argumentar a otros, para poder presentar a otros, para vivir una fe racional también. Entonces, una de las explicaciones racionales es que hay cosas que realmente escapan, debemos reconocer nuestras limitaciones humanas y a partir de entender nuestra limitación, de que somos seres limitados, nuestra fe se torna una necesidad, porque no podemos explicar todas las cosas que fueron creadas, no podemos explicarlo a Dios, excede a nuestra capacidad, a nuestro alcance, a nuestra sabiduría, nos excede totalmente en todas las áreas. Es como un dicho, bueno, me acuerdo de un dicho, pero no lo voy a pronunciar, después se los cuento en privado. Pero es como que algo cuando se habla del barro y el alfarero, figurándolo a Dios como el alfarero y a nosotros como el barro. Por casualidad el barro intentaría moldar al alfarero, no, es al revés. El barro no crea al alfarero, es al revés, es el alfarero que crea, molda, diseña, embellece, pinta, le pone los detalles al barro, ¿sí? Le da forma, le decide qué hacer y le da un propósito, si va a ser un vaso, si va a ser una jarra, si va a ser una fuente, cuál es el propósito. Y lo mismo el Señor hace con nosotros, con cada uno de forma individual, y también de colectiva como iglesia. Entonces lo que dice acá Agostino es eso, nosotros tenemos que entender que Dios no espera que sometamos nuestra fe sin la capacidad de razonarla, que no sea solo emocional, y entender nuestros límites para entender que realmente nuestra fe es una necesidad. Saber argumentar el por qué creemos en Dios, de ahí viene la cuestión del razonamiento, ¿cómo argumento? Y con mi cabeza, yo no argumento con mis emociones, ¿ok? Posibles respuestas, entonces vamos a estar viendo, yo puse nada más que 2, hice una especie de traspaso de la clase de teontología, el que la quiera ver en portugués, esto es una copia fiel de la clase de nuestro pastor Anderson, nuestro teólogo baliano, quien está dirigiendo las clases online de nuestro seminario allá en Brasil. El que quiera acompañarlas están siendo publicadas por el canal de YouTube oficial de nuestra iglesia, okay. Y buscan teología y van viendo las clases. Esta es la primera clase, y las 2 respuestas que el propio pastor Anderson colocó para estar
compartiendo y presentando a Dios de alguna manera, es todo ser humano tiene un sentido común al respecto de Dios, una noción de su existencia. Una tiene que ver con el instinto que nosotros traemos en nuestra esencia de creación, de saber que alguien nos creó. Tenemos esa sensación, esa noción, esa percepción, ¿cómo lo puedo definir? Ese sentido común, como dice ahí. Algo me dice a mí en mi ser de que tiene que haber un Dios creador, tiene que haber alguien supremo, tiene que existir Dios para haber hecho todo con tanto detalle, ¿sí? Esa es la primera respuesta posible. De hecho, podés invitar o desafiar a la gente a hacer investigaciones sobre el caso o acompañar las que están hechas en que muchos hicieron, ¿no? Mucha gente empezando con la intención de negar directamente la existencia de Dios, se pone a investigar y termina creyendo. Creemos en las evidencias encontradas en la Biblia y en la naturaleza. Ahí me faltó separar en la... esa también es otra respuesta. Dios evidencia su soberanía, su grandeza en las cosas que Él ha creado. En la misma Tierra, en el mismo planeta en el que estamos, y en lo que comprueba la ciencia a través de tantos estudios y tanta evolución, al haber tenido un poco de conocimiento acerca del universo, la existencia de otros planetas, del sistema solar. No puede haber sido, es demasiado absurda, o podríamos contraargumentar a los cientistas, a los llamados cientistas que explican quieren explicar todo a través de la ciencia, del propio universo que se autocreó, la teoría del Big Bang, etc. Una de las cosas que podemos argumentar es que si vamos absurdo por absurdo, me quedo con el que más me gusta, entonces, o por lo menos el que me lo firma en la palabra, y yo decido creer lo que dice Dios, que sería el propio autor del universo. Entonces, entre un argumento inventado por un propio ser humano, que es un conterráneo mío, y entre un argumento creado o establecido por el propio creador, y yo me quedo con el absurdo mayor, que es el del propio creador, ¿no es cierto? O sería el absurdo menor, porque si lo está diciendo Dios, yo prefiero creerle a Dios que a alguien tan limitado como yo, y si Dios dice que Él creó el universo, me quedo con eso. Entonces, delante de posibles argumentos absurdos, como la teoría del Big Bang, que de la nada se pasó a existir, la Biblia dice que de la nada Dios simplemente dijo que haya y hubo. Entonces tenemos cómo argumentar, podemos recurrir también al absurdo. Pero bueno, esas son las dos respuestas básicas que como primer clase de teontología podemos darles para que puedan argumentar a partir del instinto, de la intuición humana y de la evidencia de la propia creación y de lo que dice la palabra. ¿Cómo probar la existencia de Dios entonces? Haga una investigación, como les decía recién, o motive a alguien a hacerla, busque conocer las que ya existen, o las que ya se hicieron, me faltó la E ahí. Dios no está muerto, es uno de los ejemplos, bueno, los que saben la película, ya está el libro también, es una de las investigaciones que pasaron a la televisión de gente que ha hecho esa investigación, queda registrado en la película, pero hay mucha gente que ha hecho, ahí viene Toby con su barbijo, Dios no está muerto, pero realmente hoy existe un grupo de científicos que han ganado premio Nobel, no son cualquier fulano desconocido. Búsquenlos, googleenlos, y busquen, también es una forma de argumentar, usar esa información de científicos que se han puesto a trabajar con el afán de probar que Dios no existe, no queriendo probar que existiera. Y hoy son los que más respaldan la existencia de Dios a través de sus investigaciones científicas. Sí. Es fantástico lo que Dios hace. Entonces ellos se fueron juntando, se fueron descubriendo que entre ellos, en el grupo de científicos, que uno creía que el otro, armaron un grupo y hoy tienen hasta una página donde ellos anuncian la existencia de Dios a través de, o sea, respaldándose unos a otros, ¿no? Delante de la ciencia, delante del mundo, ellos luchan por
Me hace acordar en la historia del cristianismo cuando se juntaban los letrados, los cultos, para argumentar en el mundo la existencia de Dios, que fue genial todo ese movimiento. Entonces estos científicos se dedican no a estar en las iglesias para predicar, ellos se dedican, su misión en esta vida ha sido inspirada por Dios para presentar a aquellos que no, a Dios a aquellos que no creen en el mundo de la ciencia, ¿no? En sus medios. Y entonces, bueno, esa es una forma de presentar a Dios, buscando que ellos mismos investiguen, probá que Dios no existe. Bueno, dale, vos querés que yo te pruebe que Dios existe, bueno, vos probame que no existe. Y mientras la persona busca probar, orar por esa persona, no hay mejor arma para ayudar a alguien a creer que la oración. Todo ser humano tiene una intuición íntima de que Dios existe, de que son criaturas de Dios. Otra vez me faltó ahí. Romanos 1, 15, 32, Salmos 14.1, Salmos 53.1, Efesios 3.17, hay muchos versículos más, de hecho en la clase del pastor Anderson él puso varios más, yo agarré nada más estos 4, pero voy a transcribir acá a los slides solamente 2. Romanos 1 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de lo que él hace, de cómo se mueve y se manifiesta en la vida de aquellos que trabajan para negar la verdad, que trabajan para negar la existencia de Dios. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá está hablando directamente lo que decíamos hace un ratito, que una de las evidencias es la misma creación. Entonces Dios dejó todo, o sea, puso de tanto detalle en la creación. A veces hablamos de los cuadros que él pintó en la propia naturaleza, los paisajes que ha hecho, las combinaciones con el agua, con el pasto, con las cosas tremendas que ha hecho, los lugares de nieve, los lugares de calor, los lugares tropicales, las diferencias de clima. No, que diga, alumno Tobías, ¿qué quiere comentar? Habiendo tantas estrellas, tantas galaxias, él aún sabe nuestro nombre. Aleluya, y nos llama por el nombre, pero qué importante o sea, cosas que son visibles. O sea, de repente recuerda. las galaxias no las podemos alcanzar. Claro. Hay que estudiarlas, que el micro, pero hay cosas que están delante de nuestros ojos, y esta gente trabaja para negar aún delante de tantas evidencias. Y eso a Dios, como dice el primer versículo, el 18, despierta la ira de Dios, porque nadie se va a llevar su gloria. Y lo que hacen muchos científicos es decir, esto es obra de nuestras manos, nosotros construimos el mundo. Niegan desde la teoría del Big Bang, diciendo que de una explosión surge la vida, y a partir de ahí todo lo demás lo hizo el hombre. ¿What? Entonces eso, obviamente, me imagino a Seba, después de un año de trabajo, que todas las cosas que él hizo que marcaron la diferencia en su lugar de trabajo se las adjudiquen a otro. ¿Te imaginas, Seba? No creo que te caiga en gracia eso. Que vengan y le digan a, no sé, a la tía, ¿cuál fue la más ausente de toda la tía? No entremos en cosas profundas de la... En los años de... Qué indignante fue, por ejemplo, para mamá. Yo me acuerdo de mamá, cuando ella sale de la escuela, en su mes de mudanza, una de las reflexiones que la entristecía muchísimo decía: tantos años de servicio para salir así como no sé, como un NN, que no haya un registro, que no haya un agradecimiento, que no haya... Es terrible, ¿no? La sensación. Yo me imagino una mezcla en Dios, de una mezcla de ira y tristeza, ¿no? Acá deja la ira estampada porque ya hay cosas que no lo superan a Dios, a nosotros nos superan, pero que no las va a dejar pasar directamente. Me imagino a mamá con sus 11 hijos, que le den los galardones a, no sé, a una maestra por la crianza de uno de sus hijos. No, pará. Vos lo tenés un par de horas en la escuela, pero toda la vida lo tuve yo a este chico. ¿Qué me decís? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién lo vistió? ¿Quién? ¿Entendés? Entonces, traslademos eso infinitamente, años luz,
de adjudicarnos la grandeza de la creación de Dios a nosotros, a meros humanos limitados. Amén. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este salmo me hace acordar a la creación y a la prédica del último domingo, donde hablábamos de la paternidad, y hablábamos de la genealogía, de cómo al alejarse, hoy hablamos un poco de mateando esto de haberle cedido al diablo la autoridad de gobernar cuando era nuestra, nos fue dada a nosotros, ¿no? Y simplemente esto que registra el Salmo 14 es desde Adán. Cuando Adán, en vez de entre escuchar a Dios y escuchar al diablo, se decidió por el diablo, lo niega a Dios y decide obedecerlo al diablo. Entonces ahí, además de ser destituido, desterrado, él pierde toda autoridad, pierde todo favor de Dios, pierde los privilegios que tenía del jardín del Edén. La propia tierra le servía al hombre, la tierra se autorregaba, ¿eh? Entonces, para darle de comer, para alimentarlo, para darle confort. Entonces el hombre pierde todo. Tan necio en su corazón que dice, no hay Dios, porque se ha corrompido y hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Y ahí es donde, bueno, después estuvimos estudiando toda la genealogía, hasta Noé, cuando Dios se harta, llega al hartazgo, se arrepiente de su creación y la extermina a través del diluvio. Y vemos cómo después de que la familia de Noé se empieza a reproducir, vuelve a habitar la tierra, todo el tiempo el ser humano vuelve a hacer lo mismo, es un ciclo de maldad. Entonces, ¿cómo somos realmente dependientes y cómo necesitamos a ese Dios para volver a primero restaurar la imagen y el propósito que Dios puso en nuestra vida, como para no autodestruirnos? Porque el único propósito que el diablo tiene de alejarnos de la presencia de Dios es la autodestrucción. Él nos usa a nosotros mismos para destruir nuestra propia vida y todo a nuestro alrededor. Y eso es lo que ha hecho el hombre por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Segunda respuesta, evidencias en la Biblia. Si creo en Génesis, el resto de la Biblia no será problema. Si yo voy a Génesis, arranco desde el principio de la creación y veo que desde el principio, no había nada, la tierra estaba, los cielos y la tierra estaban desordenados y vacíos, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto es, el diablo ya había sido expulsado y ya estaba moviéndose, y él se movía en medio del caos y la oscuridad, ¿ok? No había nada. El diablo no tiene capacidad. Esto lo primero reafirma la incapacidad del diablo de crear algo bueno a partir de la vida misma. Y de lo único que sabe hacer, caos, desorden, destrucción, oscuridad, es lo único que él hace. Entonces, a partir de ahí, simplemente el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y dice que haya luz, y hubo luz. Y ahí empieza toda la creación. A partir del simple hecho de decirlo, Dios tiene la capacidad de crear. Entonces, a partir de ahí, lo que dice esta expresión es que, bueno, si yo arranco con la Biblia, arranco en Génesis, y le creo a Génesis, y bueno, lo demás va a ser pan comido. Porque en ese primer versículo yo decidí creerle a él, y dije, wow, mirá cómo cuenta la historia de Dios. Mirá cómo no había nada acá. Y simplemente dijo, y hubo. Entonces, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo voy a buscar creer en Dios en el mundo, va a ser muy difícil. Quien me enseña de Dios es Él mismo a través de su palabra. Evidencias en la creación, en lo que decíamos recién, de esto por la misma... Mira, hay un pasaje que dice, si estos no lo alaban, las piedras lo harán. Y ahí es donde habla que la propia creación adora al Señor, ¿sí? La propia creación, así sea una piedra que no tiene vida, la propia creación alaba a Dios. ¿Cómo hizo Dios para crear una piedra? Entonces,
Todo eso, cuando vos observás la creación, eso te genera fe. Si no te genera fe, estás realmente muy mal. Pero la gente que no cree realmente ni siquiera mira la creación, gente, es gente que no, perdido en el mundo. Argumentos filosóficos. Esta también es una forma de argumentar usando la propia filosofía que durante mucho tiempo se ha usado para negar la existencia de Dios, ¿no? Y gente que se ha convertido, que por ahí estaba en el ambiente filosófico o que después de convertido estudió, como en el caso de nuestro pastor fundador, el pastor Jackson, después de haberse recibido como teólogo, quiso avanzar justamente porque empezó a codearse con gente de la ciencia y entendió que le faltaba argumento, le entendió que necesitaba crecer en esa área y decidió hacer la facultad de filosofía. Él se recibió como filósofo. Y descubrimos que realmente hay argumentos filosóficos que la gente usaba para negar a Dios, que también sirven con astucia y con razonamiento, con inteligencia de parte de Dios, para argumentar la existencia, para hacer exactamente lo contrario que ellos mismos hacían para negar a Dios. El primero es el argumento cosmológico, que considera que toda cosa conocida del universo tiene una causa, la teoría de la causalidad, ¿no? Con el cosmológico. Habla del cosmos, del universo en sí. Desde todo lo que vos veas o encuentres en el universo y tiene una causa para haber existido. Entonces ahí habla, obviamente negando la teoría del Big Bang, un montón de teorías, habla de que sí, no se pueden haber creado solas las cosas. Sí, para ese absurdo, ¿cómo que una piedra se creó a sí misma, ¿no? Entonces, lo que decíamos al principio, delante de absurdos, vayamos a un absurdo más coherente, que es que exista un Dios y que Él haya creado todas las... existe un ser supremo que realmente pudo haber creado todas las cosas. El segundo sería el teleológico, siempre me enrosco la lengua con teleológico, que considera la armonía del universo, que podría argumentarla de una forma parecida con la anterior, que habla de que una cosa es consecuencia de la otra y que realmente esto de cómo se ordenaron los planetas y de cómo está todo muy armonizado, el sistema solar, está demasiado perfecto todo como para que no haya un ser supremo que lo haya creado. En la Tierra hay un ecosistema global que fue comprobado que hasta la temperatura y el nivel de oxígeno es el adecuado para que vos y yo podamos respirar. Porque si fuera menos, no podríamos, nos asfixiaríamos, si fuera más, nos ahogaríamos igual. Entonces, nos excedería y tendríamos problemas cardíacos, respiratorios, etc. Muy todo está ordenado, detallado. Todo está en detalle. Dios puso exactamente en la medida de lo que se necesitara para que todo coexistiera. Entonces, esa es la que habla de la armonía del universo. Amén. ¿Amén? Hay un par de teorías más. Yo, para no extender también mucho la clase, las dejé. El que quiera curiosear. Ahora no me deja avanzar el slide. My God. No, estoy esperando que se termine de girar. Acabo de extender unos minutillos más la clase. Me quiere cerrar el power. Oh, Jesus, help me. Bueno, perfecto. A ver si pasamos bien. Argumentos filosóficos. Los otros argumentos, si los quieren curiosear, están en la clase 1 del pastor Anderson sobre la existencia de Dios. Solo Dios para convencernos, gente. Con esto me gustaría cerrar, son los últimos slides. Tenían que ser 14 slides porque hoy es 14 de agosto. Hoy es el cumpleaños de tu madrina. Hoy es el cumpleaños de mi madrina. Bueno, solo Dios puede superar nuestro pecado y posibilitar que nos convenzamos de su existencia. Esta es la frase de Wayne Grudem. Y esto lo reafirma en la palabra que habla que el Espíritu Santo, mira, no puse el versículo, a ver. Sí, ahí está. No. Esa es la conclusión final.
que habla, que dice que no, el encargado de convencernos, quien convence es el Espíritu Santo, ¿ok? Quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. La palabra revela la verdad y el que convence del pecado es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de convencernos, de enamorarnos, de conducirnos, de sostenernos. Tenemos que aprender a confiar en Él, y esa también puede ser una palabra de orientación para cualquier persona. Confía en Dios si tenés alguna duda. Si tenés alguna duda, pregúntale a Dios y Él te va a responder. No dice la palabra, aquel que quiera conocer la verdad, la propia verdad se le va a ser revelada. Entonces confiemos en que Dios tiene capacidad, si tuvo la capacidad de crear el universo, de mostrarnos la verdad. Amén. Ay, Así que oremos. Todos los slides están subidos ya en el Classroom, chicos. Si convives con alguien enredado en el pecado, sea religioso o no, estamos a 2 minutos de terminar. Sea religioso o no, y ya intentaste convencerle de la verdad, probablemente no tuviste éxito y probablemente no lo tendrás nunca. Pero no te frustres por eso, pues ese no es tu papel. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo soy el Padre, porque yo voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Estas son las palabras de Jesús en Juan 16, del 8 al 11, cuando anuncia la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Obviamente Él ya está acá, así que no es decir cuando Él venga. Él ya está en medio de nosotros. Él decía, inclusive antes de la ascensión, que era necesario que Él fuera para que su propio Espíritu viniera. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios. No creamos confusión. Pero esto lo anunciaba Él antes de ascender y nos decía que era necesario que el Espíritu Santo viniera porque Él iba a ser nuestro consolador, nuestro consejero, Él iba a ser nuestro guía, Él iba a ser quien nos iba a ayudar en la obra, nuestro auxiliador, para justamente convencer a la gente del pecado. Se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la gente que ya creía en Jesús, que ya creía en Dios, ¿ok? Entonces les estaba diciendo que el Espíritu Santo iba a ser su auxiliador. Hoy, eso es para nosotros también. El Espíritu Santo ya está con nosotros, fue quien nos convenció a nosotros y es quien nos auxilia en el trabajo de convencer a las otras personas. Amén. Amén. O sea, es Él quien convence. Nosotros anunciamos, nuestra orden fue ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y obviamente hacer discípulos. Con el auxilio del Espíritu Santo que convence de pecado, cuando nosotros anunciamos, es que nosotros podemos hacer discípulos. Amén. A partir de ahí, no podemos trabajar solos. Es necesario que trabajemos siempre con el Espíritu Santo. Vamos a cerrar el screen. Vamos a cerrar la clase. Vamos a agradecerle a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar en el nombre de Jesús, en su presencia, creciendo en gracia y en conocimiento. Te damos gracias, papá, por esta primer clase de teontología, Señor, la ciencia de tu nombre, la ciencia de tu existencia. Queremos conocerte más, queremos seguir conociéndote, queremos seguir creciendo en gracia y en conocimiento. Hoy te damos gracias por el tiempo que pudimos pasar en comunión entre todos, papá, por causa de tu nombre. No hay otra razón por la cual estamos acá, Señor, estudiando acerca de ti. Así que te agradecemos, te exaltamos, te honramos, Señor. Realmente queremos rendir nuestro ser por completo a tus pies. Espíritu Santo, te pedimos que nos auxilies, que nos instruyas, que nos capacites, que nos fortalezcas, que nos des hoy una inyección de ánimo para que sigamos avanzando, para que podamos permanecer firmes y podamos realizar tu obra en esta tierra. Llenanos de tu presencia, conducinos a donde quiera que vayamos. Toma nuestras vidas, el resto de nuestro día, el fin de semana en tus manos, la semana que comienza, este año, papá. Colocamos nuestras obras y nuestros proyectos delante de ti, los traemos delante de tu altar y te pedimos que tomes el control. Tomá la vida de cada uno, Señor, que está participando de este seminario. Ayúdanos
a concluirlo, ayudarnos a comprometernos con el estudio, a poder estar empapándonos más cada vez de tu verdad, que seamos instrumentos afinados en tus manos, para que de verdad, Señor, seamos revestidos de tu autoridad y podamos cumplir este llamado para la gran comisión, que podamos ser aquellos que van con osadía, con coraje, con intrepidez, llenos de la sabiduría de tu palabra, para poder estar teniendo fruto de aquello que hacemos, y fruto en abundancia, para que tu nombre sea exaltado, glorificado, engrandecido, para que tú seas reconocido en medio de aquellos que no te conocen. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des almas. No queremos pescar en acuarios ajenos, papá. Sabemos que nos hiciste pescadores de hombres. Llévanos a donde hay almas perdidas. Llévanos a aquellos que se alejaron de tu casa, decepcionados, entristecidos, que están enojados contra tu institución, papá. Que puedan entender que ellos son parte de ella, que son cuerpo. Que puedan ser restaurados, sanados. Usanos para alcanzarlos otra vez, para atraerlos, para convencerlos de pecado. Señor Espíritu Santo, vení con nosotros. Señor, usa nuestras vidas como instrumentos en tus manos. Queremos ser aquello que vos proyectaste que seríamos en esta tierra, y que tu nombre sea engrandecido en todo lo que hagamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así nos despedimos atentamente hasta el próximo sábado en la segunda clase de teontología. Bendiciones a todos.